La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Mis hermanos, es un privilegio que el Señor me regala esta noche, el poder llegar hasta sus hogares, donde usted se encuentre esta noche en sintonía de hoy martes, que podemos compartir la palabra del Señor, o donde usted esté, ahí donde esté en su trabajo, en el vehículo, o donde usted esté en su casita o en cualquier lugar. Lo importante es poder escuchar el mensaje y la palabra de nuestro Señor, que es enviada a través de su siervo, que hoy me han dado el privilegio de poder compartir, y quiero llegar hasta donde usted está con esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón. Así es de que antes de compartir la palabra, yo quisiera orar para bendecirle y que el Señor tome el control de nuestras vidas esta noche y nos pueda hablar a través del mensaje que Él tiene preparado. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre,
Esta noche, Señor, es un privilegio el poder estar delante de ti y poder llegar hasta donde están mis hermanos. No importa el lugar, no importa la distancia, lo importante es que tu palabra llegue hasta donde tú nos des la oportunidad de poder llegar con esta palabra, Señor, que es tuya, poderosa, preciosa, hermosa, que nos hace, Señor, cada día poder entender los misterios que tú tienes para nosotros y las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. En tu nombre, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender y ser bendecidos por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy quiero compartir esa poderosa palabra y vamos a ver la historia de un diácono que fue llamado. Los apóstoles, cuando iniciaron, en los inicios de la primera iglesia, la iglesia primera, en el libro de los Hechos, los apóstoles empezaron predicando la palabra después de haber tenido la oportunidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Se dedicaron a enseñar la palabra, se dedicaron a predicar esa poderosa palabra y mucha gente los seguía y eran bendecidos por esos milagros y esa palabra de poder. Llegó tanto que la asistencia que no se daban abasto y entonces tuvieron que llamar a personas que tuvieran ciertos argumentos o ciertas características que ellos les dijeron a todos los que estaban ahí. No podemos llamar a cualquiera. Y el día de hoy yo quiero hablar del llamamiento de Esteban. Llamaron a los primeros 7 diáconos. Claro, pero de los 7 yo voy a hablar de Esteban. Y vamos a leer en la Escritura, en el libro de los Hechos, y vamos a ver desde el capítulo 6, y vamos a ver el verso 1, y vamos a llegar hasta el verso 3. Libro de los Hechos, capítulo 6. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Número 1, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y quienes se encarguen de ese trabajo. Habían requisitos para ser llamados en este trabajo que habían decidido encomendar los apóstoles. Nosotros tenemos que entender que cuando el Señor llama, tenemos que tener, hermano, para ciertos privilegios que el Señor nos pueda llamar, nosotros tenemos que dar una talla para que, así como los diáconos de aquel entonces, los discípulos les habían encargado ciertas cosas que fueran, número 1, el requisito que tenían que tener, que fueran personas de confianza, que se pudiera confiar en ellos y que las personas tuvieran esa confianza de poder llegar a ellos. También que fueran de buen testimonio. Esto quiere decir que delante de la gente y delante de Dios ellos tenían que ser de buen testimonio. Esto es un requisito muy importante para que puedan tener confianza las personas. Y lo otro, que tengan sabiduría. Todos sabemos que la sabiduría, nosotros podemos obtener sabiduría. Salomón pidió sabiduría al Señor y el Señor se la dio, y dice que no había hombre más sabio que Salomón sobre la tierra. Y nosotros en nuestro tiempo
dice que si alguien es falto de sabiduría, la podemos pedir. Y el Señor es grande en misericordia y nos va a dar esa sabiduría. Entonces, pero había un requisito, y uno de los más importantes, era que fueran llenos, que tengan el poder del Espíritu Santo, que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fueran rectos en la distribución de las mesas, en el dinero, porque también iban a administrar dinero en aquel entonces. Por eso era de que tenían que tener confianza. Todos tenían que tener buen testimonio, tenía que confiar la gente en ellos para manejar dinero. Y entonces el requisito de más importante es que tuvieran el poder del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Esteban? Un varón joven llamado para servir al Señor. Pero nosotros en esta historia que estamos hablando, vamos a ver también en la Escritura, y vamos a ver en el capítulo 6, y nos vamos a ir hasta el verso 8 y vamos a llegar leyendo hasta el 15 para entender un poquito más. Y dice la Escritura: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de la Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo y arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Bueno, miremos este pasaje que acabamos de leer. Vinieron de varios grupos a querer contender contra Esteban acerca de lo que Esteban dice que estaba haciendo en la multitud. Después de que lo llamaron a servir y a incluso administrar el dinero y poder estar delante de los apóstoles, ayudando a las distribuciones que fueran equitativas y que fueran distribuciones que fueran lo más legales posible, empezaron entonces a Esteban, como tenía el poder del Espíritu Santo, dice que a él le había lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Esteban tenía el respaldo del Espíritu Santo. El Señor lo guiaba, el Señor le enseñaba, el Señor le había dado un poder sobrenatural, y eso era lo que no podían aceptar los demás de las sinagogas y todos los que estaban rodeados, por los que estaban atentos a lo que estaba pasando en los discípulos y en cómo se aglomeraba la gente de aquel tiempo y cómo llegaban cada día más y creían ese evangelio. Y miraban y vivían el poder de Dios. Lo importante en este tiempo es que los hombres que eran llamados, no solo eran llamados, sino que también disfrutaban del poder de Dios, porque venían los apóstoles, les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Esteban había sido lleno del Espíritu Santo, por eso había sabiduría, por eso era de buen testimonio, por eso había confianza
y sobre todo el poder del Espíritu Santo. Por eso él hacía milagros. Por eso él era bueno en todo lo que hacía. Pero ¿por qué? Porque estaba el Espíritu Santo en su vida. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? El mensaje que podemos entender para nosotros, que si tú y yo hemos sido escogidos, al igual que Esteban, para poder participar en este evangelio de poder, porque no es un evangelio como el de la ley. La ley dice, por eso contendían con Esteban, porque Esteban era guiado y sanaba enfermos, hacía grandes milagros y prodigios. Aún los apóstoles ponían sus manos, los apóstoles, sobre la gente y eran sanados y eran libertados los que estaban enfermos, eran libertados los que estaban endemoniados. Y había un gran movimiento en la iglesia primitiva del Espíritu Santo. Pero los demás del concilio y la gente empezaron a contender con Esteban, no con los discípulos, los apóstoles, sino con Esteban, y empezaron a levantarse. Pero dice la Escritura que no podían contra la sabiduría que había en Esteban, pues era una sabiduría no terrenal, sino era una sabiduría espiritual, una sabiduría que le había puesto el Espíritu Santo. Claro, todos dice que se reunieron de 4 grupos, se levantaron a tal punto, dice, que se vinieron los libertos, se le vinieron los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia. Tantos grupos que se unieron y dijeron, ganémosle. Y no le podían ganar, pues estaban contra el Espíritu Santo. Y no pudieron. Enojados porque no podían contra el Espíritu que había en Esteban, que era el poder de Dios. El poder de Dios no podía. El humano se equivoca porque a veces quiere contender contra Dios. El humano a veces se equivoca. Nosotros como humanos nos equivocamos porque a veces queremos ganarle a Dios. Queremos contender contra alguien que tiene el poder del Espíritu Santo. Y aquí en este mismo ejemplo miramos que no le podían ganar y no podían contra esa sabiduría. Pues entonces empezaron a enojarse y vinieron y dijeron, llamemos falsos a gente que se levante y dé falso testimonio contra este hombre. Pues si no le podemos ganar, nosotros pues no importa, hagamos algo para que desaparezca de nuestra vista y no nos ponga en vergüenza. ¿Cuál era el problema? Que ellos se creían muy sabios y ellos creían que le podían ganar a Esteban, y Esteban solo era un discípulo. Un discípulo es un seguidor. Pero la ventaja de Esteban es que tenía la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Por eso era que tenía buen testimonio. Por eso era que tenía confianza a la gente. Y por eso era que no había nada contra Esteban. Y hicieron un complot. Juntaron falsos testigos y los llevaron ante el concilio y les dijeron, este hombre habla blasfemias. Ha hablado de ese tal Jesús que en 3 días derribará esto y que va a derribar esto, y es más, que va a cambiar las costumbres del pueblo de Israel. Notemos algo en esta palabra. Esta palabra, costumbre. El pueblo de Israel se acostumbró a vivir en solo ritos y costumbres. No podía aceptar el poder de Dios. No podía aceptar algo que fuera vivo, algo que fuera real. Pues el evangelio que nosotros estamos predicando es un poder sobrenatural, es un poder de Dios, un poder que liberta las almas, un poder que sana los cuerpos, un poder que hace milagros. No importa la enfermedad, no importa, el Señor sana y resucita muertos. El Señor hace conforme Él quiere y cuando Él quiere. Por eso lo acusaron falsamente a Esteban y lo llevaron ante el concilio. Pero note esto muy importante, que aun cuando lo llevaron enfrente de las autoridades, dice que las autoridades, cuando vieron a Esteban, lo que vieron
Cuando los ojos de ellos lo vieron, dice que su rostro era como un rostro de un ángel. ¿A quién estaban viendo entonces en el rostro de Esteban? Estaban viendo el poder de Dios en esa vida. Esteban era representado por el poder de Dios, y no solo en su espíritu, en lo que decía, en lo que hablaba, sino aún su rostro se reflejaba lo que tenía de Dios. Nosotros, hermanos, fuimos llamados y somos seguidores de este evangelio de poder. Nosotros fuimos llamados a predicar este evangelio y a vivir este evangelio. Nosotros fuimos llamados a vivir este evangelio de poder. Pero cuando tú te presentas ante alguien, ante una autoridad, cuando te presentas ante tus hermanos, cuando te presentas en algún lado, cuando vas a donde tú vayas, a donde yo voy, ¿qué mira la gente en ti? ¿Será que está viendo el rostro del Señor o está viendo un ogro? ¿Está viendo a alguien? ¿A quién reflejamos en nuestro rostro? ¿Será que se refleja la presencia de Dios? ¿Será que se refleja lo de Dios que hay en nosotros cuando tú saludas? Cuando tú andas en el trabajo, cuando andas en el estudio, cuando andes donde tú andes diario, donde Dios te permita ir, tiene que verse en tu rostro lo que hay de Dios. Si no hay de Dios, no van a ver nada. Si no hay de Dios, ¿qué van a ver en nuestro rostro? Van a ver amargura. Van a ver, hermanos, solo dificultades. ¿De qué hablas? Aunque tengas problemas, aunque tengas necesidades, se tiene que ver la paz de Dios, porque en Dios confiamos. En ese poder que te puede sacar de las necesidades, de la enfermedad, de la dificultad. Hoy estamos predicando de este poder de Dios, del llamamiento de Esteban. Pero ese mensaje es para nosotros, para que donde tú vayas y donde tú estés, ¿qué miran en ti? ¿Será que reflejas el poder de Dios? ¿Será que tienes la presencia de Dios y todo el mundo ve, ese es cristiano? Es difícil, hermano. Hermano, es que mi trabajo es difícil. El ambiente que se vive en la universidad, en el colegio, el ambiente que usted no sabe. Hermano, si hay de Dios, tiene que verse en lo que hablas, en lo que dices, en lo que tú convives con ellos. Tiene que verse. Por eso, cuando llevan a Esteban ante las autoridades, ante el concilio, dice que no vieron el rostro de Esteban, vieron un rostro de un ángel. Eso quiere decir que aunque Esteban estaba siendo calumniado, estaba siendo acusado, estaban siendo falsos testimonios, lo que miraban las autoridades era la presencia de Dios. Sigamos. El pueblo de Israel fue enseñado a vivir en costumbres. Por eso no aceptaba la presencia de Dios en Esteban. Por eso no aceptaba el poder de Dios en Esteban. Hermano, la gente que no acepta el poder de Dios es la gente que está acostumbrada a vivir en las costumbres, en lo que dice, en lo que pasó. El pueblo de Israel no podía hacer nada fuera de lo que decía la ley. El pueblo de Israel no podía hacer nada. Es que tenemos que hacerlo tal y como dice la ley. Y está bien. Ellos habían sido enseñados y habían sido enseñados en cada paso para poder cumplir la ley. Y a veces no la cumplían al 100. Solo lo que les convenía trataban de cumplir. Por eso, cuando el Señor Jesús vino, dijo: ¿quién? Ustedes parecen sepulcros blanqueados. Se miran bien por fuera, pero por dentro hay maldad, hay envidia, hay odio, hay rencor. ¿Qué hay en ustedes? El Señor Jesús conocía los corazones de los fariseos, de los grandes maestros, de las grandes autoridades, conocía, y por eso les daba duro y les decía que ellos trataban de imitar, pero en el corazón había maldad, en el corazón no había nada bueno. En cambio,
Cuando el Señor Jesús está en el corazón, cuando somos discípulos, pero el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, ese poder te va a enseñar a hablar, te va a enseñar a vivir, te va a enseñar a vivir este evangelio y a reflejar el rostro de Dios en ti. Nosotros, hermano, la iglesia de hoy, la iglesia que el Señor llamó, a la iglesia amada que está por arrebatar, a la iglesia que se está preparando para irse con Él en las nubes cuando Él aparezca, esa iglesia es la que se va a dejar trabajar y esa es la iglesia que refleja la presencia de Dios. Yo quiero reflejar a Dios en todas las cosas. Sin embargo, hay luchas diariamente. Hay problemas diariamente. ¿Por qué es que tenemos problemas y tenemos luchas? Porque tenemos un adversario. Tenemos un adversario que está esperando en qué nos podemos equivocar y nos acusa todos los días. Pero si tú te equivocas, si tú al diario tú ves que te equivocaste, le fallaste, a veces en nuestra boca, nuestra vida, la mentira a veces se posee tanto en el cristiano y en la vida de la gente que ya es costumbre mentir. Por cualquier cosa miente la gente. ¿Y qué dice la Biblia? Ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. ¿Por qué no procuramos no decir mentiras? Y mientras tú digas mentiras, no estás haciendo la voluntad del Señor. Y el poder de Dios menos se manifiesta en ti. En algo tan sencillo que se mira la mentira, porque ya es parte de la vida del hombre. Pero hermano, aprendamos a decir la verdad. Aprendamos a decir, porque cuanto tú más te santifiques, va a haber presencia de Dios en ti. Yo invito a todo el que esté viendo este mensaje a que aprenda y dígale al Señor, quiero hacer tu voluntad, que haya buen testimonio, que no me puedan tachar de nada, que haya verdad en mi boca, que no haya falsedad y sobre todo quiero que haya ese poder tuyo para que pueda sentir esa presencia y es más, que la gente vea el rostro de Dios en ti. Y vas a dar buen testimonio de un evangelio poderoso, de un evangelio hermoso, de un evangelio que es vivo. Un evangelio que no es un rito, no es una costumbre, es poder de Dios. Por eso nosotros los cristianos hoy no estamos predicando costumbres, no estamos predicando ritos, estamos predicando que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda la verdad, te va a revelar la palabra. Pero te va a guiar y te va a llevar a que tú vivas rectamente, para que tú hables rectamente, para que tengas sabiduría, para que reflejes el rostro de Dios en ti. Y es más, para que hagas lo que Dios quiere, donde Dios quiere usarte, cómo Dios quiere usarte y que vean el poder de Dios en tu vida. Hermano, yo le invito a que haga un reto y dígale, Señor, este evangelio no tiene que ser de costumbres. Todos tomamos ya de costumbre, voy a ir a la iglesia el domingo, me levanto a tal día. Pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Estás viviendo el poder? No es solo la costumbre de ir a la iglesia, que cada 8 días agarras la palabra y regresas y la guardas y ya nunca la vuelvas a usar hasta que vas al siguiente domingo. Y los que ya tienen cultos entre semana, pues van y cada día de culto. Y tu relación con el Padre, tu relación con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Estás todos los días con ese poder? Y si no, te está faltando algo, vivir un evangelio de poder, un evangelio vivo. Esta noche, no me da más el tiempo, pero yo quiero invitarte a que aceptes el reto. Este es un evangelio que somos llamados, pero se tiene que ver la diferencia de un cristiano genuino, un cristiano que es llamado, un cristiano que es usado, un cristiano que dice la verdad, un cristiano que habla verdad, un cristiano que tiene buen testimonio, un cristiano que tiene el poder de Dios, que eso tiene que verse en ti. Y si no estás siendo usado, si no estás viviendo en las costumbres del evangelio, las costumbres que nos enseñaron nuestros padres, las costumbres que nos enseñaron en la iglesia,
Tú has cumplido las costumbres, ya te llamaron, te bautizaste, tienes un privilegio y estás en la iglesia y estás haciendo lo que te han encomendado. Pero ¿tienes el poder de Dios? ¿Tienes la presencia de Dios? ¿Vives el evangelio que Dios quiere? Si no lo tienes, estás en las costumbres. Y yo te invito que no vivamos por costumbres, vivamos un evangelio real, vivamos el poder de Dios. Y ese poder te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que te guía, es el que te llena, el que te fortalece. Pero ¿cómo podemos, hermanos, ser llenos? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está bien? ¿Oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor todos los días? Hermano, nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si no le habla al Señor, si no ora con su Señor. No es lo mismo la oración familiar, no es lo mismo la oración congregacional a tener una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Todos los días tienes que hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dedica tu tiempo y vas a vivir un evangelio de poder, no de costumbres. Esta noche yo vengo a retarte y a decirte, vivamos un evangelio de poder y no de costumbre, sino que vivamos este evangelio es real, que sana enfermos, liberta vidas, sana corazones y hace milagros. En el nombre de Jesús esta noche vamos a orar. Y si el Señor te ha hablado a través de esta palabra, a través de este mensaje, donde tú estés, en tu trabajo, en el estudio, en el vehículo, yo quiero orar por ti. Si tú aceptas el reto que necesitas de Dios, necesitas no vivir en costumbres, sino vivir el evangelio de poder, yo quiero orar y bendecirte y quiero interceder. Y si tú escuchas por primera vez y quieres aceptar a Cristo, este es un evangelio de poder y el Señor va a cambiar tu vida. El Señor te va a hacer una nueva persona. Oramos y si alguien está enfermo puede recibir sanidad a través de esta palabra. Oramos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, esta noche disfruto esta palabra que tú me has dado. Y yo bendigo a todos los hermanos que están escuchando esta palabra y que les has hablado esta noche. Has hablado a mi vida. Y yo bendigo a cada uno, aquel que está aceptando a Cristo, aquel que está reconciliando, aquel que está diciendo, sí Señor, yo acepto el reto. Yo quiero vivir un evangelio de poder, no de costumbre, sino de poder, de unción, para que se vea tu rostro en mí. Yo bendigo a todos los que están aceptando el reto y están aceptando esta palabra. Y aquel que está aceptando que tú puedes sanarle, tú puedes salvarle. Aquel que está aceptando a Cristo, puedes recibir la bendición de ser perdonado tus pecados. Bendigo tu vida, bendigo tu alma y que el Señor te ayude y que vivas un evangelio de poder. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida y que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y que podamos vivir este evangelio hermoso y precioso al cual fuimos llamados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que el poder de nuestro Señor Jesucristo esté con usted y con su familia. En el nombre de Jesús, amén.
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.